Reciban bendiciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su iglesia monoteísta cristiana, ubicada en el municipio Ricaute del estado Cojedes de la República Bolivariana de Venezuela. La enseñanza de hoy es para conocer quiénes tienen la marca de la bestia. La marca de la bestia es el número 666. Primero, para saber quiénes tienen la marca de la bestia, debemos de identificar quién es la bestia. Amén. Así que bajo la dirección y protección de Jesucristo, la iglesia monoteísta cristiana procede a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 17 al 18, así dice el Señor. De modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia, o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de un ser humano, 666. Respetuosamente, lo que vamos a conocer hoy es para vida eterna. La verdad no es contienda, es amor para salvación. Amados hermanos y amadas hermanas de esta iglesia monoteísta cristiana y de todas las iglesias evangélicas del planeta Tierra, vamos a proceder a leer basamientos bíblicos que encontramos en el Nuevo Testamento para evidenciar, vamos en pos de descubrir quién es la bestia, para luego, bajo la dirección y protección de Jesucristo, saber quiénes están marcados con el número 666, con la marca de la bestia. Procedemos a leer en el libro de Lucas 3, 1 al 2 dice así. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Licianía y Abimelech. Amén, gloria a Dios. Ese basamento bíblico evidencia, amados hermanos, sobre gobernadores y emperadores romanos. Es decir, en el Nuevo Testamento Jesucristo ha dejado nombres de hombres que fueron emperadores de Roma y de hombres que fueron gobernadores y reyes de Roma. Así que en el libro de Lucas capítulo 3, verso 1, cuando dice allí, proceda a leer de nuevo, por favor. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Licianía en Abilene. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Lisanias en Abilenet. Amados hermanos, ¿qué cargo ejercía Tiberio César? Comenzó a gobernar las provincias de Roma como coemperador junto a Augusto en el año 12 después de Cristo y como emperador desde el año 14 al año 37 después de Cristo. Es decir, Tiberio César comenzó a gobernar como coemperador y luego fue ascendido a emperador de Roma.
Ese es un basamento bíblico para evidenciar que ciertamente Roma subyugó al pueblo de Dios, al pueblo hebreo que se encontraba allí en Canaán, específicamente allí en Palestina. La conocida hoy, amados hermanos y amadas hermanas, como Palestina. Aquella Canaán, tierra prometida que Dios prometió a su pueblo Israel, es conocida hoy como Palestina. Ahora, este basamento bíblico, amados hermanos y amadas hermanas, de Lucas 3, verso 1, se testifica que ciertamente Roma fue imperio y que invadió al pueblo de Dios acantonado en Palestina. Ahora, Poncio Pilato también habla allí en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 1, de Poncio Pilato. ¿Quién fue Poncio Pilato? Un gobernador romano. Gobernó desde el año 26 al año 36 después de Cristo. Luego, amados hermanos, si usted lee cuidadosamente en el libro de Hechos, capítulo 24, verso 1 al verso 3, allí va a encontrar otro basamento bíblico que nos va a enseñar sobre un gobernador romano llamado Félix. Félix, gobernador romano, gobernó en Judea desde el año 52 al año 59 después de Cristo. Nuestra hermana Dameli va a leer Hechos 24, verso 1 al verso 3, para testificar que Roma invadió y subyugó y oprimió al pueblo de Dios. Amén. Así nos dice nuestro Señor. Leemos para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 24, 1 al 3. Dice así. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesareas con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix. Amén, gloria a Dios. Félix era gobernador romano. Ahora, amados hermanos, con estos basamentos bíblicos, testificamos bajo la dirección y protección de Jesucristo que Roma imperial armada subyugó y hizo sufrir al pueblo de Dios. ¿Para qué hemos leído estos basamentos bíblicos? Porque vamos a identificar quién es la bestia. Jesucristo, a través de su evangelio, dejó esta gran verdad en el libro de Génesis 13, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versos 17 al 18, específicamente el verso 18, dice: en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Estamos identificando a la bestia. Quiero, amados hermanos, hacerles saber a través de este medio que el imperio romano armado, asesino, se convirtió en imperio romano religioso. Es decir, ahora es peor, porque todos nuestros preciosos hermanos y hermanas que hoy se encuentran venerando efigie de hombres y de mujeres que llaman vírgenes y santos, sin saber están haciendo lo que Dios prohíbe a través de su palabra. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 1 al 32, Dios prohíbe venerar efigie de hombre y de mujer o de cosa creada alguna. Ahora, preciosos hermanos, vamos a leer un contexto histórico de quién fue Roma. Amén. ¿Quién fue Roma?
¿Y en qué se convirtió Roma? Etapa de la persecución, un contexto histórico. Dice así: los cristianos fueron perseguidos y atacados con severidad debido a que el principio fundamental del cristianismo era el monoteísmo. No es que era el monoteísmo. El principio fundamental del cristianismo es el monoteísmo. Es decir, la palabra poderosa de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es monoteísmo, la cual tuvo dos fases. Por el Antiguo Testamento, su pueblo elegido Israel tuvo que cumplir y obedecer y propagar monoteísmo mediante ley mosaica. Ahora el pueblo de Israel rechazó la gracia de Dios. La gracia de Dios la encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Es decir, el pueblo de Dios antiguo, ese pueblo de Israel, no quiso arrepentirse ni bautizarse en el nombre de Jesucristo. No quiso ser discípulo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por cumplir y obedecer la Torá, las instrucciones, la que nosotros conocemos como la ley mosaica o Pentateuco. Amados hermanos, amadas hermanas, el Nuevo Testamento se trata de la continuidad del monoteísmo mediante la fe en Jesucristo. Esa fase del monoteísmo mediante la fe en Jesucristo, Israel no quiso obedecerla hasta la presente fecha de hoy, 6 de septiembre 2022. Motivo por la cual Jesucristo vino a los gentiles, vino a todas las naciones. Motivo por la cual todos y todos debemos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para gozar de la gracia de Dios. Ahora, amados hermanos, continúo con el contexto histórico que nos habla del emperador Nerón y del emperador Calígula. Dice así: los cristianos fueron perseguidos y atacados con severidad. ¿Por quiénes? Por el emperador Calígula y por el emperador Nerón entre los años 54 y 68, sabiendo que Nerón, emperador de Roma, se suicida en el año 68. Pero estos dos, al igual que todos los emperadores romanos que subyugaron al pueblo de Dios, asesinaron a centenares de hombres y de mujeres por practicar y obedecer monoteísmo mediante la fe en Jesucristo. Amados hermanos, amadas hermanas, estamos identificando con basamentos bíblicos y con contextos históricos quién es la bestia, para así demostrar quiénes están marcados con el número 666. Ahora, preciosos hermanos, preciosas hermanas, sigo con otro contexto histórico. Ya no eran solo los oprimidos los que se cristianizaban, sino también los opresores. En el año 311, el emperador Gelesio ordenó suspender la persecución de los cristianos. Es decir, fingió ser cristiano. ¿Por qué? Porque su imperio asesino armado iba en decadencia. Y para evitar la decadencia del imperio romano, pasaron a ser imperio romano religioso. E hicieron ellos una aliación que no es ni será compatible jamás. Ellos hicieron la aliación de politeísmo romano con monoteísmo, la cual no es compatible.
Porque la palabra de Dios que encontramos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, trata es de monoteísmo por el Antiguo Testamento, el cual fue solo para Israel, fue monoteísmo mediante ley mosaica. Y por el Nuevo Testamento es monoteísmo mediante la fe en Jesucristo. Para todo el género humano se anhela y quiere alcanzar la salvación. Ahora, preciosos hermanos y preciosas hermanas, estos hombres inventaron una falsa iglesia y una falsa religión. Preste atención a este contexto histórico. Dice así: el primer mayordomo que adquirió título de rey. Al morir Carlos Martel, heredó el cargo de mayordomo su hijo Pipino, llamado el Breve, a causa de su baja estatura. Como el riesgo de nuevas invasiones persistía, Pipino el Breve preparó acciones, consultó al Papa, porque deseó saber si él consideraba justo y conveniente que se llamara rey a un individuo que en realidad no gobernaba, pues era él como mayordomo quien lo hacía. El Papa entendió las intenciones de Pipino y respondió: más vale llamar rey al que tiene que al que no tiene poder. Estas palabras le dieron fuerza a Pipino para destronar al rey merovingio, y convertirse en el primer rey de la dinastía de los carolingios, llamada así en honor a Carlos Martel. Ahora, preciosos hermanos, amados hermanos, el Imperio Romano, con la figura de emperadores o emperador, ya también tenía la figura de sumo pontífice o de papa. El papa era el encargado de oficiar los ritos religiosos de la nación romana. Preste atención, ¿qué le regaló Pipino el Breve al Papa Esteban II en el año 756? Como regalo le otorgó 2 kilómetros al cuadrado de Italia Central para que allí se construyera el Vaticano, tal y cual como se construyó. Amados hermanos y amadas hermanas, estamos identificando quién es la bestia. Dice así: los francos, dirigidos por Pipino el Breve, derrotaron a los lombardos que habían invadido el centro de Italia. Luego de la victoria regaló al Papa parte del territorio italiano para que ejerciera allí su poder político y religioso. Ese es el origen histórico de los estados pontificios, es decir, Vaticano, sede de las autoridades de la Iglesia Católica Romana. Ahora, preciosos hermanos y preciosas hermanas, después que Roma invadió al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, al pueblo monoteísta, lo invade con la finalidad de extinguir el monoteísmo y propagar el politeísmo romano. Es el motivo por el cual hemos leído basamentos bíblicos donde señalan nombres de gobernadores romanos, de rey romano como Herodes y de emperadores romanos. Es para que sepamos que Jesucristo en su sagrado evangelio monoteísta dejó allí una alerta para los cristianos de estos últimos tiempos,
para que sepamos mediante la lectura de su glorioso evangelio en qué iba a terminar Roma, para que identificáramos a la bestia, amados hermanos. Así que invito a mi hermana Coromari a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Allí nos aclara cómo ellos se adueñaron del templo de Dios y luego daremos una explicación con contextos históricos. Leo para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Amén, gloria a Dios. En todo el planeta Tierra existe un hombre que es objeto de adoración y tiene como título, entre comillas, el Papa, entre comillas, el sumo pontífice. Y se adueñó del templo de Dios, es decir, Roma imperial. En el año 70 después de Cristo, en el mes de septiembre, decide destruir el templo de Dios bajo la ley construido en Jerusalén. Incluso dejaron a Jerusalén en escombro. La destruyeron totalmente y mataron en un solo día. Escúchese. Asesinaron en un solo día a más de 1 millón de judíos, cuyo pecado, amado hermano y amada hermana, era creer, obedecer y propagar el monoteísmo. Roma imperial quiso extinguir y quiere extinguir el monoteísmo mediante la fe en Jesucristo. Ahora, ¿cómo se llama? Cuando aquí dice que se adueñó del templo de Dios, ellos construyeron algo que se llama Vaticano en Italia Central. Es la sede principal, la sede de mando de la Iglesia Católica Romana, amados hermanos y amadas hermanas. Ahora, vamos a llevar con concordancia los basamentos bíblicos leídos, ¿verdad? Tales como Lucas 3 al 2. y Hechos, capítulo 24, verso 1 al verso 3 y segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2, verso 1 al 4. capítulo verso 1 al 4. Ahora vamos a seguir identificando a la bestia para saber quiénes están marcados con el 666 para que procedan a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Jesucristo para cumplir y obedecer monoteísmo mediante la fe en Jesucristo, el cual se encuentra en su sagrado evangelio. Ahora, proceda a leer, hermano Elías, Apocalipsis 17, verso 9. Dice así el Señor en Apocalipsis 17:9. En esto consiste en el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. Amén. Amén, gloria a Dios. Reina Valera, en vez de decir 7 colinas, en ese basamento bíblico, Apocalipsis 17, versos 9, Reina Valera dice 7 montes para referirse a 7 colinas. Y ustedes saben cuál es esa mujer que está sentada sobre esas 7 colinas, sinónimo de estar diciendo Jesucristo a través de su glorioso evangelio.
una falsa iglesia, una falsa religión, una falsa iglesia construida sobre 7 colinas. Usted sabe, amado hermano y amada hermana, el Vaticano, construido en Italia Central, está construido sobre 7 colinas. Escúchese bien, 7 colinas. Reina Valera dice 7 montes. Pero la única ciudad construida sobre 7 colinas se llama el Vaticano. Ahora pasamos de nuevo a leer Apocalipsis 13, 18. Nos vamos a enfocar allí. 13, 18. Ya hemos identificado con basamento bíblico que el Papa de turno es la bestia. Es decir, muere uno y nombran a otro. Ahora, respetuosamente, la figura de emperador fue quitada, tal y cual como señala en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Verdad? Esa figura desapareció. Y el hombre de la maldad, que es el Papa de turno, hoy se llama Francisco. Se llama Francisco, el Papa Francisco, el cual lo llamamos al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesucristo, el cual respetuosamente llamamos a ese pobre hombre a que comience a obedecer monoteísmo mediante la fe en Jesucristo para que su espíritu no reciba la segunda muerte. Amados hermanos, hemos identificado a la bestia. Hemos identificado a la bestia. En ese Vaticano hay un lugar, un salón llamado Lugar Santísimo. Y hay una triple corona allí que tiene una inscripción que dice así, Vicarius Filii Dei. Por eso es que cuando nosotros leemos en Apocalipsis 13, 17, el cual dice, de modo que nadie pudiera comprar ni vender al menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Es decir, esa inscripción, Vicarius Filii Dei, de allí sale el 666. De allí, Vicarius